Hola, el tema del día de hoy es el Imperio Bizantino, de la materia de historia. Fíjate bien, tras la caída del Imperio de Occidente, el Imperio de Oriente se mantiene en pie durante casi un milenio. Tras la toma de los otomanos a su capital, Constantinopla, en 1453, se le denomina Constantinopla Imperio Bizantino porque el emperador Constantino estableció su capital en la antigua ciudad de Bizancio, ubicada hoy en día en Estambul, Turquía. El Imperio Bizantino abarcó la península de los Balcanes, Asia Menor, Siria, Egipto y las islas del Mediterráneo Oriente. Esto favoreció el desarrollo del comercio, la navegación y la industria en las ciudades bizantinas y le permitió crecer y obtener mayores riquezas. Mientras su poder se mantenía, Constantinopla fue la ciudad más grande durante la Edad Media y la más poblada. Allí se concentraban mercancías que llegaban de Oriente y que tenían gran demanda en Europa, como las sedas, las especias, las pieles, las piedras preciosas, las esencias y el marfil. La iglesia y la cultura bizantina inicia justamente cuando en Bizancio se crea una forma de religión conocida como cristianismo y como cristiano ortodoxa, que tiene hoy un adepto de miles de personas, algunas de ellas de Rusia, Ucrania, Grecia y otros más. En los años 500 y 537 se construyó la Catedral de Santa Sofía como sede del jefe de la Iglesia Ortodoxa. El patriarca de Constantinopla, político y eclesiástico en Bizancio, se impuso un conjunto de normas y creencias que se establecieron en reuniones de autoridades. Los llamaban concilios. Y durante los siglos 4 y 8, en el año de 1054, la Iglesia católica romana y la Iglesia bizantina se separaron. ¿Por qué? Por discrepancias religiosas, como por ejemplo la prohibición del culto a las imágenes de Jesucristo, de vírgenes y de santos. El imperio bizantino favoreció una cultura en la que fusionaron los elementos romanos, griegos y persas. Su lengua oficial fue el griego. El arte floreció notablemente, al igual que las ciencias. En las escuelas se decidía quién iba a ser jefe, ¿verdad? Funcionario del gobierno. Los funcionarios del gobierno, ¿verdad? Iniciaron una etapa llamada las cruzadas. En el siglo XI, los españoles, los reyes cristianos de Europa, emprendieron una guerra. Estas guerras se llamaban las cruzadas. El objetivo era recuperar Jerusalén, ya que era considerada tierra santa, que había sido conquistada por musulmanes, quienes profesaban la religión islámica. Estas luchas recibieron el nombre de las cruzadas. ¿Por qué? Porque en los eh, el-
ejército se llevaba la cruz del cristianismo. Además, el propósito de dominar más riquezas y conseguir miles de hombres y mujeres, ¿sí? Niños y de toda Europa convocados por el Papa tomaban parte de estas luchas. La Iglesia Católica ofrecía el perdón de los pecados a cambio de esta colaboración y el resguardo de sus bienes durante la ausencia de todos los soldados que participaban en las cruzadas. Al inicio de las guerras, los cristianos derrotaron a los musulmanes, construyeron castillos, fundaron el reino de Jerusalén. No obstante, a finales del siglo XII, los musulmanes vencieron a los europeos y los expulsaron de los territorios que habían ocupado. Así, los reinos europeos entraron en contacto con la civilización islámica. Estas riquezas, ¿verdad? Y conocimientos de Oriente, a partir de entonces se establece un creciente intercambio cultural y comercial entre ambas civilizaciones.